Seguimos con más información, en este caso para ampliar una noticia que se dio esta mañana. Instalación de la mesa de diálogo social con distintos referentes del Poder Ejecutivo y también representantes de centrales obreras y sindicales de nuestro país. Para brindarnos detalles ya nos acompaña el ministro interino de Trabajo, Guillermo Sosa. Ministro, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido una vez más. Buenas tardes a usted y a Paraguay TV. Ministro, finalmente, ¿cómo ha quedado este intento de diálogo con las centrales esta mañana? Bueno, la verdad que, digamos, o sea, hay que explicar bien. O sea, nosotros respetamos la huelga. Creemos que la huelga es un derecho constitucional que debe ser respetado, ¿verdad? Pero es la última instancia dentro de un proceso. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos? El diálogo. O sea, sentarnos a ver cuáles son los puntos divergentes y construir una solución en forma conjunta, consensuada entre las partes. En el Ministerio de Trabajo estamos acostumbrados a hacer eso diariamente. Tenemos un promedio de, digamos, de 10, 15 tripartitas por día, donde arrimamos las partes, buscamos una solución al diferendo. Nosotros le ofrecimos a las centrales obreras un diálogo, en este caso incluso un diálogo de mayor nivel, porque invitamos al ministro de Hacienda, al ministro de Industria y Comercio, al secretario de Planificación, para tratar los temas que a ellos les preocupa. Sí. Fue una reunión programada en el Ministerio de Hacienda a las 8 de la mañana. Entonces, los grupos, había un grupo que se quedó y aceptó el diálogo, se quedó a trabajar con nosotros. El otro grupo presentó una nota donde se ratifican la huelga, rechazan el diálogo, ¿verdad? Y van, o sea, confirman digamos, su participación en la convocatoria. Mantienen la convocatoria para el 26 de marzo. En lo que hace al grupo que sí dialogamos, instalamos la mesa, o sea, estamos fortaleciendo, institucionalizando la mesa de diálogo social y hemos trabajado fundamentalmente en temas que hacen una gran preocupación del país. En primer lugar, el tema empleo. Para nosotros es muy importante y también para esta central obrera, la CNT, también el tema de empleo es un tema de fundamental importancia porque hay mucha gente, 1.200.000 paraguayos que no tienen trabajo. Entonces tenemos que trabajar, darle trabajo a esa gente. Entonces la agenda tiene que ver con generación de empleo. Por suerte, en Paraguay hoy en día se está produciendo un gran proceso de inversión. Hay muchas empresas que se están instalando, están ampliando sus establecimientos, están demandando más mano de obra. Y eso nos lleva al segundo tema, porque el cuello de botella de la problemática de empleo es que la gente acude a ofrecer su trabajo, pero no puede porque no tiene una capacitación. O sea, no tiene la habilidad. Entonces, el segundo tema priorizado es la capacitación laboral. O sea, donde el gobierno le estamos dando mucho énfasis al SNPP, al SINAFUCAL, para darle a la persona que busca trabajo la herramienta que le permita conseguir ese trabajo. Ahora, ministro, usted estuvo explicando al principio, se respeta el derecho del trabajador a la huelga, a tomar esa medida de fuerza. Se quedó una central a dialogar con ustedes. ¿Se va a insistir en el diálogo con las que se retiraron hoy? ¿Cómo se va a trabajar con esas que ya están preparando lo que es la huelga del 26? Nosotros no nos vamos a cerrar al diálogo. Las mesas de diálogo, la apertura a dialogar están permanentemente abiertas. Jamás vamos a renunciar al tema de la propuesta de diálogo, ¿verdad? Y no solamente eso, vamos a informar respetuosa y seriamente a la ciudadanía qué es lo que está aconteciendo, ¿verdad? O sea, en ese sentido, no nos cerramos al diálogo, vamos a apuntar a la solución de los problemas que realmente preocupan a todos y que nos está ocupando. Nosotros estamos trabajando muy fuerte. Encontramos, digamos, la casa muy desarreglada, tenemos muchas dificultades, pero estamos poniéndole mucho esfuerzo en esta propuesta de un país serio, un país que quiere crecer y que por sobre todo tenemos las condiciones para crecer. Pero no podemos construir con violencia, no podemos construir con peleas, tenemos que construir con propuestas, tenemos que construir con el aporte de todos, de toda la ciudadanía. En ese sentido no es un trabajo solamente del Ejecutivo, es un trabajo de todos. Entonces hay en ese sentido una situación en la cual a nosotros nos preocupa porque
esta huelga, de acuerdo a algunas opiniones autorizadas, se estaría calificando como una huelga política, ¿verdad? Entonces, eso es preocupante, ¿verdad? Nosotros, como Ministerio de Trabajo, nosotros no podemos calificar a la huelga de política, eso es una atribución del Poder Judicial, ¿verdad? Pero algunas autoridades, digamos, en materia laboral estarían diciendo eso y es una cuestión preocupante. ¿Por un acompañamiento tal vez que hagan algunas nucleaciones políticas también, ministro? No solamente eso, el rehuir al diálogo, el plantear, digamos, situaciones que prácticamente son difíciles de compaginar. O sea, nos califican de neoliberales, ¿verdad? Entonces, aunque lo fuéramos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a cambiar eso? Una condición. Es como si uno dijera, yo voy a la huelga porque usted es católico. Y usted no puede dejar de ser católico, no puede ir a la huelga porque usted es católico, ¿verdad? Ahora sí, vamos a discutir el proceso de generación de empleo, vamos a construir la necesidad de tener infraestructura en el país, vamos a construir la protección del empleo, el hecho de que todos paguemos IPS, de que el trabajador tenga lo justo, de la necesidad de generar más inversión, más empleo. Esos son los temas de la agenda en el cual podemos unir fuerzas y trabajar todos juntos. Ministro, ¿es posible plantearse ese 25% que ellos reclaman o es realmente irreal? Definitivamente, porque ellos incluso dijeron de que aunque se logre ese 25%, igual van a la huelga. Ellos no tienen ninguna situación de concesión con respecto. Y el 25% hay que explicar, el 25% no beneficia a nadie. 25% va a producir un estallido inflacionario en el cual la gente, todos, vamos a ir a perjudicarnos a la hora de comprar nuestros productos. Al contrario, ahora lo que tenemos que hacer es tratar en lo posible de ir haciendo que los precios de los productos cuesten menos para preservar el valor del salario. ¿Verdad? En ese sentido, fue otro de los temas que hemos tratado el día de hoy, de salir a hacer control de precios en los supermercados. Eso es una tarea muy difícil, no es fácil de hacerlo, ¿verdad? Pero no es imposible, hay buena voluntad para hacerlo. Y vamos a trabajar con los empresarios para que no haya abuso, ¿verdad? Pero si hay un disparo del 25%, eso sería prácticamente llegar a un esquema parecido a Venezuela, donde no hay leche, no hay harina, no hay aceite, donde inmediatamente se produce un mercado negro, se genera escasez y ahí donde el pueblo se perjudica. Y esa es una receta que jamás nosotros vamos a permitir. ¿No? Queremos un país en serio, no un país populista donde vamos a tener medidas de esa naturaleza. Ahora, se respeta el derecho a la huelga del trabajador, pero también hay garantías para aquella persona o aquellas empresas, por ejemplo, que el día 26 quieran trabajar, ministro, no se acoplen o no se sumen a esa medida. Nuestra función es garantizar fundamentalmente a aquel que quiere trabajar. Así como se respeta el derecho a la huelga del que no quiere trabajar, nuestra labor fundamental es darle protección a aquel que sí quiere hacerlo. O sea, eso es la base de la democracia, ¿verdad? El respeto mutuo, tanto para el que quiere como el que no quiere.